Bienvenidos una vez más a LP Corporativo Jurídico. Hoy vamos a hablar de un tema sumamente delicado, del que poco se ha comprendido, del que poco se habla, y eso es porque la autoridad poco había actuado en los años anteriores. Sí había actuado, pero poco. Esta administración ha actuado con mayor severidad sobre este tema y es de lo que vamos a hablar el día de hoy. El 9 de diciembre del 2013 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación una serie de importantes modificaciones al Código Fiscal de la Federación, entre los cuales destaca la incorporación del artículo 69b, motivo de este video, que faculta a las autoridades fiscales a declarar con efectos generales y exclusivamente para efectos tributarios la inexistencia de las operaciones celebradas por los particulares que han expedido comprobantes fiscales, sin contar con la capacidad humana, técnica, material, etcétera, para realizar los actos reflejados en esas facturas. Este procedimiento normalmente inicia cuando el SAT publica en su portal de Internet aquellas empresas que ya ha clasificado como EFOS. En tal situación, la misma autoridad notifica vía buzón tributario de forma individual a cada contribuyente que haya tenido operaciones con dichas EFOS. Esto es muy importante. Esto para que estas EDOs aclaren o corrijan su situación fiscal. ¿Qué quiere decir? El SAT determina que la empresa con la que tú has hecho algunas operaciones y a la que la tienes clasificada tú en tu empresa como tu proveedor, el SAT lo tiene identificado como EFO, es decir, empresa que factura operaciones simuladas, y lo que te va a pasar es que el SAT emite un comunicado a las demás empresas con las que haya tenido operaciones, te llega por buzón tributario una notificación para que tú aclares o corrijas tu situación. Y esto la autoridad fiscal lo hace de manera muy sencilla, pues la autoridad lo único que tiene que hacer es realizar un cruce de información, ya que todas las personas físicas y morales están obligadas a presentar, además de sus declaraciones, las declaraciones informativas de operaciones con terceros. Esta es la famosa DIOT. Bien, se trata del procedimiento para comprobar la materialidad de las operaciones inexistentes. Como todos saben, todas las personas, tanto físicas como morales, estamos obligadas a pagar impuestos, tanto por los ingresos, o sea, el ISR, como por los gastos o consumos. Esto es el IVA. Son impuestos tanto directos el ISR como indirectos el IVA. Si bien la tasa del ISR se calcula sobre los ingresos, debemos recordar que la ley permite deducir los gastos. Y sobre ese resultado, que llamamos utilidad fiscal, se resta el PTU. Y las pérdidas de ejercicios anteriores, y ahora sí, a ese resultado se aplica la tasa del impuesto. También debemos tomar en cuenta que el cálculo para los pagos provisionales de personas morales son algo más complicados que solo ingresos menos egresos igual a utilidad fiscal. Miren, esta es la estructura sobre la que se calculan los impuestos provisionales de personas morales, hablando de sociedades mercantiles. Si son sociedades o asociaciones civiles, cambia un poco. Vamos a hacerlo más sencillo para que se entienda con mayor facilidad. Porque además este video no se trata de cálculo de impuestos, sino de las consecuencias legales previstas en el artículo 69b del Código Fiscal de la Federación. Pero para este ejemplo nos vamos a centrar únicamente en la utilidad fiscal, para que sea más simple de entenderlo. Entonces, supongamos que tienes una empresa y que genera ventas todos los meses por la cantidad de 500,000 pesos. Tú aplicas a ese ingreso bruto los costos y demás gastos operativos, administrativos, sueldos, etc. Es decir, deducciones autorizadas. Ahora, supongamos que todos esos egresos, es decir, las deducciones autorizadas, ascienden a 250,000 pesos para este ejemplo. Esto implica que tu utilidad fiscal es del 50% sobre tus ventas. En este ejemplo, insisto. A esos 250,000 pesos que te quedan, lo que legalmente deberías hacer es aplicarle la tasa del impuesto sobre la renta, básicamente, que para este 2021 es del 30%. Bien, aquí empieza
ya un problema que lleva ya muchos años, como dije al principio de este video. Muchas empresas han utilizado como un esquema de estrategia fiscal, aunque por muchos años se ha venido hablando de las desventajas de estas prácticas, a las que vamos a estudiar con un poquito más de detalle. Claro que puede suceder, y de hecho sucede, que la autoridad actúe de manera arbitraria o que simplemente haya declarado como EFOS a un proveedor real porque no estaba localizable o por cualquier otra situación o circunstancia. Como muchos de ustedes saben, las empresas o los que dirigen esas empresas deciden inflar los gastos del periodo adquiriendo facturas de gastos. Esto lo hacen con empresas que son constituidas específicamente para ese propósito, es decir, la venta de facturas. Ambas empresas están perfectamente identificadas por la ley y técnicamente las denomina como empresas que deducen operaciones simuladas o EDOS y como empresas que facturan operaciones simuladas o EFOS. Y como sus nombres lo indican, mientras unas facturan, otras deducen. Muy simple, ¿cierto? Estas operaciones consisten sencillamente en decirle a las EFOS: oye, dame X cantidad de facturas de este periodo. Vamos a poner de ejemplo enero. Por diversos montos, para que en total sume un gasto de este mes, de este periodo, aproximadamente 200,000 pesos. Vamos a cerrar el número. Esto provoca que la base gravable sea mucho menor de lo que realmente es. Si volvemos a nuestro ejemplo, lo que en realidad se está haciendo es declararle al SAT ingresos por 43,104 pesos, al cual se le aplica la tasa del 30% de ISR, y pagar al SAT un IVA de aproximadamente 6,896. Lo que significa que, grosso modo, el impuesto a pagar quedaría aproximadamente en 12,931 pesos, más el IVA de 6,896 que ya dijimos. Quedándose las EDOS, o sea, es decir, tu empresa, con una supuesta utilidad neta, o por lo menos después de impuestos, de 30,172.80 pesos. Ahora bien, por otro lado, recuerden esos 200,000 pesos, que son de supuestos gastos, que esos ya son simulados. Y este es el meollo del problema. Bueno, pues las EFOS aplican una comisión del 7%, que normalmente es antes de IVA. Esto significa que las empresas que quieren deducir más gastos, o sea, las EDOS, en este ejemplo, deposita a la cuenta bancaria de las EFOS la cantidad de 172,414 pesos más IVA. Esos 200,000 pesos. Y estas EFOS que recibió ese dinero le regresa en efectivo a las EDOS un total aproximado de 187,931 pesos. De este modo, las EDOS retienen 187,931 más 30,172.80 de la supuesta utilidad neta que comentamos anteriormente, para un total de 218,103 pesos aproximadamente, y pagando en impuestos solamente un total de 19,827 pesos, más la comisión, que en este caso dijimos que es del 7%, aproximadamente 12,068 pesos. Es decir, un costo operativo de esta situación de 31,896 pesos. Insisto, esto es un ejemplo muy básico de este tipo de operaciones simuladas, para ponernos un poquito en contexto de la situación y de lo que sigue, que es muy grave. Podemos ver con claridad que la afectación a la hacienda pública es muy, muy alta, motivo por el cual a lo largo de los últimos años la autoridad ha ido cerrando cada vez más la posibilidad a estas operaciones simuladas y sancionándolas con mayor severidad. En lo que va de esta administración, el SAT ha impuesto medidas de control más estrictas, utilizando los mecanismos que ya existían, por cierto, solo que esta nueva administración
se ha mostrado más estricta en su aplicación en términos generales. Ojo, este video no se trata de hablar ni bien ni mal de ningún gobierno. Nosotros hablamos desde una perspectiva legal y tomando en consideración los hechos que conforme al ejercicio de nuestra práctica profesional hemos observado. Sigamos. A partir de aquí, aunque aparentemente todo suena muy sencillo y redituable, lo cierto es que el tema se vuelve muy áspero. Las implicaciones son muchas. No vamos a analizar todos esos detalles porque sí hay mucho más detrás de todo esto, de no presentar las declaraciones y de todo lo que puede ocurrir por llevar a cabo operaciones simuladas. Es muy amplio, pero sí es muy grave. Vamos a mencionar de forma general cuáles son las dos opciones que el SAT prevé una vez que te llegó a buzón tributario la notificación de que aclares o corrijas. Si la autoridad fiscal declara operaciones inexistentes, los contribuyentes, es decir, tú, tu empresa o la de cualquier persona, deben, insisto, corregir o aclarar. Si optas por corregir la situación, se deben pagar las contribuciones omitidas. Es decir, en nuestro ejemplo, deberías devolverle al SAT los más de 185,000 pesos que ya hiciste deducibles indebidamente. Además de las multas, actualizaciones y recargos. Eso es mucho dinero. Lo anterior sin perjuicio de las denuncias que en su caso interponga el SAT en contra de las CEDOS y de su representante legal. O sea, tu empresa y tú en lo personal. Claro, si estás haciendo este tipo de operaciones o las has hecho en los últimos 10 años. Ojo, digo 10 años porque aunque las facultades de comprobación del SAT tienen una vigencia de 5 años conforme al artículo 67 del Código Fiscal de la Federación, la fracción tercera de este artículo establece que en caso de que se hubiese incurrido en alguna infracción a las disposiciones fiscales y dicha infracción fuese de carácter continuo o continuado, el término de 5 años comienza a correr a partir de que hubiese cesado la consumación o se hubiese realizado la última conducta o hecho respectivamente. Esto provoca que el SAT puede revisarte hasta pasados esos 5 años. Mucho cuidado. Ahora bien, si por el contrario optas por aclararle al SAT, se deben presentar los documentos probatorios con los que se pretende demostrarle a la autoridad que dichas operaciones sí se realizaron. A esta aclaración se le llama comprobar la materialidad de las operaciones consideradas inexistentes conforme al procedimiento contemplado en el artículo 69b del Código Fiscal de la Federación. Y ya no es suficiente armar unos contratitos bajados de internet o meter un par de papeles adicionales, notas de remisión, pagarés o incluso fotos en las que supuestamente conste un determinado servicio. Eso sí, la mayoría de las empresas buscan aclarar la situación para evitar la determinación de un crédito fiscal o tener que pagar la contribución que en ese momento se convertiría en una contribución omitida. Sin embargo, hay un procedimiento específico para hacerlo. Nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se ha pronunciado al respecto, concretamente en diciembre del 2019, y concluyó que este procedimiento de aclaración supone, en muchos casos, iniciar un juicio contencioso administrativo en caso de que la autoridad fiscal no se pronuncie respecto a las pruebas que se le proporcionen en sede administrativa. Dicho pronunciamiento fue emitido por la segunda sala de la Suprema Corte. Esta jurisprudencia resulta aplicable para los casos en que la autoridad no responda dentro del plazo de 30 días previsto en la regla 1.5 de la resolución miscelánea para 2017. Sin embargo, la resolución miscelánea para 2021, publicada el 29 de diciembre del 2020, se establece el mismo plazo de 30 días. O sea, ahí la dejaron. En fin, el punto es que la autoridad fiscal pone en marcha este procedimiento de verificación o autorregulación cuando publica la lista de empresas consideradas como EFOS, que puede ser tu proveedor. Y en ese momento tú tienes que autocorregirte o aclarar la materialidad de las operaciones que alegas fueron existentes o son existentes.
Esto más bien parece como una especie de trampa mortal. Pero si no haces nada, el SAT puede perfectamente iniciarte facultades de comprobación directamente y determinar en forma presuntiva tanto los ingresos como las contribuciones que considere omitidas. Y sobre esa base determinar un crédito fiscal en tu contra o en contra de tu empresa o negocio. Y claro, con estos requerimientos y concluido el término concedido para aclararle o corregirse sin que ninguna de las dos se haya dado, procede también la cancelación de sellos digitales, embargo de bienes o de cuentas bancarias, etc. Es aquí donde entramos nosotros. Aquí en LP Corporativo Jurídico revisamos y atendemos estos casos con excelentes resultados para quedar en los mejores términos con la autoridad fiscal de manera legal y dar cumplimiento a lo que se requiera según sea el caso. Te comparto que hasta el momento no hemos tenido ni una sola empresa de nuestros clientes que haya sido llevada a un procedimiento bajo estas circunstancias, que haya sido llevada a un crédito fiscal que después se tenga que litigar. Por supuesto, en LP Corporativo Jurídico hemos atendido muchos juicios contenciosos contra la autoridad por créditos fiscales, pero por lo menos en lo que respecta al procedimiento de aclarar la materialidad de las operaciones inexistentes, no hemos tenido esa circunstancia, pues nuestro trabajo siempre ha sido cumplir con la aclaración sin que esto conlleve a un crédito fiscal posterior. Este video ya duró demasiado tiempo, por lo tanto lo dejaremos hasta aquí. La intención es hacerles ver el problema enorme que supone deducir operaciones inexistentes. Y siempre, y cada vez con mayor frecuencia, las denuncias ante la Fiscalía General de la República por el delito de defraudación fiscal, con el consecuente riesgo que esto conlleva, como el procedimiento de extinción de dominio, del que no vamos a hablar en este momento, pero ya hemos analizado en otras ocasiones. Es comprensible que duela pagar impuestos, sobre todo en estos tiempos de crisis, porque hay que decirlo, tenemos un socio que básicamente no hace nada, pero sí cobra, y cobra de nuestros ingresos, así que ya lo saben. La recomendación de hoy es no realizar operaciones simuladas para evitar problemas legales muy, muy graves. Por supuesto, si tú o tu empresa están padeciendo de este problema, no dudes en ponerte en contacto con nosotros para encontrar una solución adecuada. Muchas gracias por ver este video y hasta pronto.